Buenas tardes a todos, bienvenidos. Ya estamos por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Oh, listo. Ya estamos por acá. Me van a disculpar nuevamente, estoy ahí, ahora estoy en otro lado con otra computadora. Entonces estoy ahí tratando de conectarla. ¿Qué tal de descansos? ¿Cómo les fue? ¿Ya listos para un nuevo empuje? Bueno, vamos a dar Gracias a inicio. Dios, sin novedad, licenciada. Excelente, gracias. Estoy ahorita Un poquito más buscando. morenitos. ¿Qué manda? Un poquito más morenitos nada más. Más morenitos, bueno, puros negritos cucurumbé. Bueno, antes de iniciar la clase les quiero comentar, como les había dicho la clase pasada, ya está calificado todo en la primera fase. El día de hoy en la noche yo voy a estar cerrando esa fase, entonces ya ustedes ya van a poder ver esas notas en acumulativo y entonces empezamos en la segunda fase, ya con teoría cargada, que es la que empezamos a ver en la clase pasada y lo que vamos a continuar viendo el día de hoy. Ustedes ya pueden hacer la descarga de ese archivo. Cuando terminemos estos temas que están en este archivo, vamos a tener ejercicios. El tema que estamos viendo es de correlación y regresión lineal. Permítanme, aquí está, compartiendo mi pantalla en este momento, ¿verdad? Entonces, este archivo ya lo tienen ustedes en su plataforma para que puedan hacer la descarga del mismo. En la clase pasada estábamos viendo lo que era la regresión lineal simple y ahora estamos viendo la correlación lineal simple. Esta, como bien lo habíamos visto en la clase pasada, son métodos de estadística para identificar variables y ver su correlación en cada una de ellas. Y la relación y la correlación, ambas van de la mano. Hoy me van a disculpar a mí, hoy voy a tener yo apagada la cámara porque estoy viendo que se me bloquea mucho por el poco internet que tengo por acá. Entonces hoy solo me van a escuchar, lo siento. En el grado de correlación simple, vamos a estudiar la relación de dos variables. Un alto de correlación no indica relación causa-efecto entre variables. Se puede obtener alta correlación que en la práctica no tiene significado real. El grado de la correlación indica un resultado matemático. Quiere decir que en esta parte de la correlación y relación lineal vamos a hablar únicamente de datos cuantitativos. Luego, pues vamos a hacer un pequeño análisis con respecto a los resultados que tengamos, pero no es un dato cualitativo. Siempre vamos a trabajar datos cuantitativos y vamos a tener que tener dos variables para poder realizar el trabajo. Si no tenemos dos variables, no podemos aplicar lo que es esta parte que estamos aprendiendo, que es relación y correlación lineal simple. Se pueden obtener el grado de correlación de una variable con relación a otra, por ejemplo, la inversión utilidad, los salarios producción, ingresos gastos, y aquí ya nos están dando información laboral donde nosotros vamos a poder aplicar estas fórmulas que vamos a aprender el día de hoy y vamos a ver cómo se relaciona una con otra, como por ejemplo la inversión utilidad. Estamos viendo que la empresa quiere invertir en más activos fijos, más mobiliario. Gracias. Más mobiliario, más actividades de lo que se tiene que hacer. Entonces, vemos que esa inversión que va a realizar la empresa, queremos ver qué tanto va a impactar en la utilidad o no que vaya a tener esta empresa. Así como, por ejemplo, los ingresos con los gastos, que normalmente es lo que siempre ven las empresas en el análisis de los estados financieros. Aquí ya nos metemos un poquito más a la contabilidad porque vemos que cuando estamos en una empresa, todo el análisis que hacemos para estas empresas, si están bien, si están mal, si están produciendo lo correcto, si están ganando lo correcto, si los dueños van a recibir utilidades, hay ganancias o no,
siempre nos vamos a enfocar principalmente en los estados financieros. Entonces, cuando vemos estados financieros y tenemos la parte de ingresos y tenemos la parte de gastos, ahí tenemos ya dos variables de análisis y que podemos aplicar estas fórmulas que estamos viendo que vamos a ver el día de hoy. En la clase pasada vimos las fórmulas de regresión. Ahorita vamos a ver las fórmulas de correlación y al final vamos a ver un ejemplo, desarrollar un ejemplo con el cual les va a servir a ustedes para desarrollar los ejercicios que van a quedar en clase, ¿verdad? Las medias estadísticas que permiten medir la relación son dos coeficientes. Tenemos el coeficiente A. Perdón, voy a subir un poquito mi pantalla. El coeficiente de determinación, que su símbolo es una R al cuadrado. Me van a disculpar aquí, no sé, yo había puesto al cuadrado y lo quito. En forma primaria. Y la B, que es el coeficiente de correlación de símbolos, que es la raíz de esta R al cuadrado. Ambos coeficientes permiten establecer un grado de asociación, o sea, nos van a permitir vincularlas una con otra, porque uno puede decir, ¿qué tiene que ver los ingresos con los gastos? Ya sabemos nosotros que en temas laborales tienen una relación porque va a depender de los gastos que estemos haciendo, así van a ser los ingresos que vamos a necesitar o viceversa. Dependiendo de los ingresos que obtengamos, así vamos a poder cubrir los gastos que nosotros querramos. Entonces empiezan estos coeficientes a hacer una unificación, una asociación, a crear un vínculo de forma cuantitativa. Nuevamente les recuerdo, todos estamos viéndolo de forma cuantitativa, que existen entre dos o más variables. Para determinar esos coeficientes de relación existen varias fórmulas. Y nuevamente nos llama a que tengamos el prontuario de fórmulas que habíamos hablado de la San Carlos, pero en esta ocasión yo se los estoy agregando aquí en el archivo para que ustedes ya las tengan. Posiblemente no se vean al 100%, voy a tratar de escanear nuevamente todas estas fórmulas para que ustedes las puedan tener así como las tablas aleatorias, para que sean vistas de mejor manera, porque si ustedes ven aquí tenemos la primera fórmula general donde dice R es igual a la raíz de A sumatoria de Y más B sumatoria de XY menos N Y promedio al cuadrado. Nótese que aquí hay una línea chiquita encima de la Y. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado porque hay que ver específicamente la forma, qué es la fórmula, si lo que nos están pidiendo es una sumatoria o lo que nos están pidiendo es un promedio. Luego todo esto dividido en la suma de y al cuadrado menos n y promedio al cuadrado. Al resultado se le antepone el signo de b en la ecuación de regresión determinada. Ya vamos viendo nosotros cómo vamos aplicando las fórmulas que ya habíamos visto en la relación. Vamos a irnos pedacito aquí. Fórmulas con desviaciones. Bueno, aquí hay otro tipo de fórmulas que vamos a ir aplicando dependiendo de qué es lo que estemos analizando o estudiando. Vamos a aplicar así las fórmulas. Tenemos en esta que si se notan ya tenemos la X con una línea horizontal arriba igual que la Y, que eso habla de promedios. Quiere decir que cuando nosotros estemos sacando información, vamos a sacar una sumatoria, pero también vamos a sacar un promedio de ese valor. Tenemos otras fórmulas que nos van a servir a nosotros nuevamente dependiendo de qué es lo que estemos analizando. Entonces ya tenemos las fórmulas ahí para que ustedes puedan revisarlas y analizarlas. Las características del coeficiente de relación. Entonces aquí nos habla de que si ese resultado que nosotros obtenemos de R es mayor a 0, la correlación es positiva. Si es menor que 0, la relación es negativa. Si es igual a 0, es que no existe una correlación entre la información que estamos analizando. Si la R es menos 1, se le llama correlación perfecta negativa. Y si es 1 positivo, se le llama perfecta positiva.
Ahora, si esta R es menos 1 mayor o igual, y también o mayor o igual que el 1, tanto negativo como positivo, pues aquí vamos a hablar de correlaciones fuertes y correlaciones débiles, según lo que se acerque al valor 0. Recordémonos que estamos hablando de un plano cartesiano. Entonces, el plano cartesiano, estábamos hablando que era de 4 cuadrantes, en el cual tenemos una cruz donde nos habla que el primer cuadrante está conformado en la línea horizontal por números negativos, en la línea vertical por números positivos, en el primer cuadrante de números positivos en la vertical y lo mismo en la horizontal. Y en las cuadrantes 3 y 4 estamos hablando también de datos negativos y datos positivo con negativo, como habíamos visto. Entonces, en el momento en que nosotros lo ubiquemos en uno de esos cuadrantes, así le vamos a dar este nombre que estamos viendo en esta parte. Positiva, negativa, perfecta positiva. Y dependiendo de qué tan lejos o qué tan cerca esté del punto 0, se le va a llamar fuerte y se le va a llamar débil. Tenemos aquí unas pequeñas gráficas donde nos muestran cómo se ve una perfecta negativa y una perfecta positiva. Denme un segundito. Tómate una de las pastillas de Nemonigi. Ahí está, mira. Y después te doy la Big Meal. Me van a disculpar, tengo enferma a mi hija aquí. Estamos ahí haciéndole laboratorios, creo que tiene. Si no es COVID, va a salir con influenza, pero una de las dos cosas tiene. Bueno, veamos un ejemplo, porque viendo ejemplos es de mejor manera entender toda esta información, toda esta palabrería de conceptos que nosotros vimos en estas dos clases. Entonces, antes de ver el ejemplo, nos habla aquí que el análisis de regresión permite estimar una variable con base a otra utilizando el método de mínimos cuadrados. En la clase pasada ya vimos que habían diferentes métodos y uno de ellos, el que estamos trabajando nosotros acá, es el de mínimos cuadrados, a través de la ecuación de la línea recta. Por su parte, el análisis de correlación permite conocer de forma cuantitativa el grado de relación entre las variables, utilizando el coeficiente de correlación. Ambos métodos estadísticos son complementarios, por lo que al final uno se puede analizar con el otro. Era lo que hablábamos en clase pasada, que ambos tienen relación conjunta. Sin embargo, podemos hacer los análisis por separados, hacemos las aplicaciones y los ejercicios por separado, pero al final obtenemos un resultado de análisis entre ambos. Veamos este ejemplo que tenemos acá. Una empresa desea saber la relación existente entre los gastos que hacen en publicidad con respecto a sus ingresos anuales, deseando estimar los ingresos con base a los gastos. ¿Qué quiere decir? En la práctica, las empresas esperan que si yo estoy publicando anuncios en prensa, en movies, en video, en de esas pantallas de cuando estamos en el tráfico, o incluso en la televisión, que para pautar en la televisión, ya habíamos mencionado la vez pasada, era bastante costoso. Quieren saber si esa publicidad que están realizando realmente está impactando en los ingresos de esta otra empresa, porque si no está impactando en ingresos, estoy generando un gasto, estoy realizando un gasto que no me es beneficioso. Entonces veamos el cuadrito que nos dan, y nos dan información. Voy a cerrar un poquito esto para que sea más grande la pantalla. Nos dan los gastos de publicidad y los ingresos en valores en quetzales y en miles. Aquí se omitieron los miles, o sea, la coma 3 ceros. Del año 2000 al 2005. Nos dieron 5 años. Lo recomendable para utilizar este tipo de fórmulas, este tipo de análisis que hace uno, debe ser con mínimo de 5 años en adelante. Si son menos de 5 años, se puede realizar los análisis, pero es muy poca la información para que se dé un resultado más seguro y que el error de dispersión que pueda haber sea mínimo. Como primer paso, lo que nosotros debemos hacer es una gráfica de la información que nos están dando.
Aquí nos habla del predictor y el predictando, que era lo que habíamos visto en la clase pasada. Nos va a permitir tener una visión general de este comportamiento de variables, qué tan disperso está en nuestra gráfica. Entonces vemos acá una pequeña gráfica que se llama el mapa de esparcimiento o nube de puntos, y estamos viendo que nosotros tenemos una tendencia lineal, porque estamos viendo que la línea es bastante recta, es un poquito encorvada en este ejemplo, pero no es tan encorvada como para no considerarla una tendencia lineal, y que es una tendencia positiva, porque si vemos, estamos en el cuadrante número 2 del plano cartesiano, en que los números son tanto en vertical como en horizontal positivos. Entonces ya vemos nosotros que está un poco, ya nos damos una breve idea de cómo está esta información, y estamos viendo, si lo analizamos a simple vista, vemos que la información dice que sí están elevándose los ingresos con respecto a la publicidad que se está dando, según esta gráfica. Hubo un pequeño paro aquí en este año, que sería el 1, 2, 3, cuarto año, pero se ve que sí va hacia el alza, ¿verdad? Luego de tener esta vista panorámica, nosotros vamos a determinar ahora sí ecuaciones de regresión para estimar los ingresos anuales. La ecuación, para nosotros, después de hacer todo este trabajo, vamos a llegar a este resultado, que es el YC igual a A más B de X. Esta es la fórmula que nosotros vamos a desarrollar en este momento con estas ecuaciones que vamos a ver. Vamos a identificar donde A y B, quiénes son, de qué estamos hablando y cómo vamos a aplicar esa relación. Necesitándose obtener valores de A y B, llamados coeficientes de regresión, tomando en cuenta que lo que se desea estimar son los ingresos. Por tanto, se va a identificar con Y a los ingresos y a los gastos con valor de X. ¿Por qué les vamos a identificar con estas siglas? Porque son las que nosotros tenemos en nuestras fórmulas para poder aplicar la información que tenemos. Estamos convirtiendo entonces toda la información de forma cuantitativa. Se va a determinar primero la B, porque se necesita de ella para encontrar la A. Esta es la fórmula para identificar la B y esta es la fórmula para identificar la A. Y si vemos, aquí tenemos la B, por eso mismo es que nosotros tenemos que hacer una identificación primero de la B. ¿Para qué vamos a identificar A y B? Para llenar esta fórmula que estábamos hablando acá de ecuación. Es una ecuación, perdón. ¿Ah? Las fórmulas requieren la sumatoria del producto de cada X por cada Y. Promedios aritméticos de X y Y la sumatoria de cada X al cuadrado. Por lo que se va a elaborar un cuadro. Nosotros tenemos que elaborar un cuadro en donde vamos a colocar toda la información que tenemos y vamos a empezar a agregar información que necesitamos. Ya tenemos información. ¿Qué información tenemos nosotros? Tenemos los gastos y los ingresos, que ya dijimos que ingresos va a ser Y, X va a ser gastos. Y entonces vemos en la fórmula que tenemos X y Y, pero tenemos X promedio, Y promedio, X cuadrado, Y cuadrado. Cuando tenemos bastante información, es mejor trabajar con cédulas sumarias. A eso también se le llaman cédulas sumarias. Veamos el cuadro entonces que tenemos acá. Tenemos identificado 8 columnas. ¿Por qué identificamos 8 columnas? Porque estamos viendo que nuestras fórmulas piden 8 datos. Nos piden el valor de X, nos piden el valor de Y, nos piden la multiplicación de X y Y, que lo tenemos acá, nos piden X cuadrado, que lo tenemos acá, nos piden el valor de YC, nos piden el Y menos YC y el valor del Y cuadrado, que esta información ya forma parte de la otra fórmula, pero ya juntamos todos los datos que vamos necesitando. Veamos cómo sacamos esta información entonces. Tenemos que para X son los valores que nos dieron a nosotros en el primer cuadro, que es los gastos. Tenemos Y, que es lo que ya nos habían proporcionado también en el cuadro anterior, que son los ingresos. Y estamos obteniendo una sumatoria en todo. 4, 10, 3, 4, 2 y 1 me suman 24.
Luego nos pedían una multiplicación de X por Y. Entonces, hacemos una multiplicación de cada uno de los valores, lo vamos obteniendo y hacemos una sumatoria. Posteriormente, nos habían pedido X al cuadrado. Ya sabemos nosotros cómo obtener X al cuadrado. Es 2 veces el mismo valor que tiene X. Entonces decimos 4 por 4, 16. 10 por 10, 100. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. 2 por 2, 4. Y 1 por 1, 1. Y tenemos la sumatoria, porque estos datos de forma individual no lo estamos analizando en este momento. Nosotros queremos sumas porque eso es lo que nos pide las fórmulas. Luego tenemos YC. El YC lo vamos a obtener a través de una fórmula. La fórmula de la ecuación que nosotros habíamos visto anteriormente y que la tenemos en esta parte de aquí abajo. Ya les voy a explicar cómo la trabajamos. Luego tenemos Y menos YC. O sea, quiere decir que la columna 3, yo le voy a restar lo que determine de la columna C y eso es lo que voy a tener acá. Y normalmente esta parte de acá siempre tiene que darnos un valor 0 o lo más cercano al 0, que en este caso es 0.01 por centavos. Entonces lo dejamos así como lo tenemos y que está bien. Y por último tenemos la y al cuadrado, que es multiplicar 2 veces cada uno de estos valores. Como estos ya son valores altos, pues es a veces un poquito difícil hacer la multiplicación como hicimos en la X. Entonces necesito que tengamos una calculadora a mano para que vayamos haciendo las multiplicaciones, ¿verdad? Entonces decimos 32 por 32 les tiene que dar 1024. 42 por 42, 1764. Y así se va con cada una y sacamos un total. A esto le llamamos cédula sumaria o cuadro de valores para que nos va a servir a nosotros para realizar las fórmulas que anteriormente teníamos. Si ustedes notan, aquí ya tengo la fórmula, pues ahí la intenté hacer en el archivo, que es esta, sumatoria XY menos NX promedio Y promedio dividido sumatoria X cuadrado menos NX cuadrado, que es esta misma que tengo aquí abajo, de la B. Y ya solo vengo y sustituyo, voy a subir un poquito la pantalla, solo sustituyo los valores de los datos que nos están pidiendo. Nos están pidiendo la sumatoria de X y Y. Aquí tengo X y Y, que es mi columna 4. La sumatoria son 854. Menos N. N es el número de datos que yo estoy calculando o analizando. 2001, 2002, perdón, 2000, 2001, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, son 6 años o 6 datos que yo estoy analizando. N entonces es 6. Luego dice por X promedio. Ok, entonces yo tomo la sumatoria de X, lo divido dentro de los años que estoy analizando, que son 6, y me da un 4. Luego tengo Y, tomo Y, 187, lo divido dentro de los 6 años que estoy analizando y me da 31.17. Dividido la sumatoria de X al cuadrado. Tengo X al cuadrado y mi sumatoria son 146. Menos N, nuevamente los datos que yo estoy calculando, que son 6, X al cuadrado. X al cuadrado, 4 elevado al cuadrado. X promedio, porque si nótese que aquí tenemos la N, la línea, por lo tanto, si el promedio era 4, lo elevo al cuadrado. Ojo, porque no es lo mismo decir 4 al cuadrado que 24 al cuadrado, que es X. Entonces, hay que analizar bien cómo están plasmadas las fórmulas. Y luego, pues, ya hacemos las operaciones aritméticas, perdón, las operaciones aritméticas que nos van a permitir encontrar a nosotros el resultado entonces de B, que en este caso es 2.1184. Cuando ya tenga B, ya puedo venir y sustituirlo en la fórmula de A para poder tener entonces el resultado. En este resultado, donde la fórmula nos dice promedio de Y menos B por promedio de X. Yo tengo mi promedio de Y,
que es 87 dividido 6, me daba 31,17, menos B, el resultado que teníamos, que es 2.1184, por el promedio de X, que ya sabíamos que es 4. Hacemos nuestras operaciones aritméticas y me da como resultado 22.6964. Para encontrar entonces YC, que es la columna que no teníamos, es aplicar esta fórmula. YC es igual a más BX, donde A yo ya la determiné que es 22.6964 más B, que es 2.1184, y la X es el valor de cada una de ellas que yo voy a colocar acá para poder determinar este resultado. Y como es X, voy a tomar este valor que tengo acá, que es 4, 10, 3, 4, 2 y 1. Si yo aplico cada fórmula por cada una de ellas, este es el resultado que me va a dar. Por favor, saquen su calculadora y verifiquen que estos datos sean lo que yo les estoy diciendo. Entonces veamos la primera, 22.6964 más 2.1184 por 4. Les tiene que dar 31. Muy probablemente les va a dar decimales. Yo aquí estoy trabajando estrictamente con datos enteros. Aquí sí les dejé el decimal solo para que ustedes vieran que era un 0 realmente, pero hay decimales a veces, ¿verdad? Que tiene que ser lo más cercano. Si aquí me hubiera dado 0.5, algo ahí hay que corregirlo. Entonces, esa manera es la que nosotros tenemos que ver para hablar. No, contéstale usted. Eso es nosotros para llenar toda esta información que necesitamos. Ahorita ya nos dimos cuenta que de este cuadro obtuvimos información para calcular estas fórmulas. Este resto de información yo lo voy a trabajar para las siguientes fórmulas. Luego en el ejercicio nos están pidiendo que estimemos ingresos anuales para el 2006, porque aquí estamos hablando hasta el 2005. Si se gasta en publicidad, 5,000 quetzales. ¿Cómo puedo yo estimar esos ingresos anuales entonces? Aplicando la fórmula y sustituyendo el valor de X por el número 5. Número 5 sin los miles, porque recordémonos que toda la información que estamos trabajando son de miles. No se les vaya a olvidar, estamos hablando de miles. Entonces aquí dice que basta sustituir esa X con el valor de 5. Y nos dice entonces, YC 22.6964 más 2.1184 por 5. Nos da entonces que los ingresos estimados para el 2006 van a ser 33.29 de miles. Luego nos habla del inciso D que debemos demostrar que Y menos YC tiene que ser igual a 0. Y eso ya quedó demostrado en nuestra tabla en la columna 7, donde nosotros tenemos acá Y menos YC y nos da 0. 0.01, pero es 0 al final. Negativo, positivo, pero es 0. ¿No? Luego nos piden que indiquemos el grado de error de la estimación. Ya aplicamos otra fórmula entonces para aplicar este grado. Y nos muestran la siguiente fórmula. Esta es la fórmula de error de estimación, donde S, Y diagonal X es igual a la raíz de la siguiente división. Sumatoria de Y cuadrado menos A, sumatoria de Y menos B, sumatoria de XY y todo eso dividido N. Y aquí está la aplicación, ya la sustitución de cada uno de los valores con la información. Sumatoria de Y cuadrado, 6.091. Lo obtuvimos nosotros ya del cuadro anterior. Regreso al cuadro. Tenemos ya el cuadrado, 6.091. Por eso es que tenemos ya el cuadro hecho. Puede ser que nosotros empecemos a empezar a llenar los cuadros, pero no completar hasta que vayamos viendo cada una de las fórmulas. Está bien también, ¿verdad? Menos A, ya habíamos determinado A, que era 22.6964, la sumatoria de Y, que también lo tenemos en nuestro cuadro, que tenemos la columna 3, que es 187. Luego tenemos
Menos B, también ya habíamos identificado menos B, 2.1184. Por la sumatoria de XY, que fue la tercera columna que hicimos nosotros, que era 854. Todo eso dividido N. N nuevamente 6, porque son 6 años los que estoy analizando. Ya realizando toda la actividad y sacando la raíz, me da que es 2.5. Y por último, nos habla, permítanme un segundo, voy a subirlo acá, que hallemos el intervalo para el 68.26% de los casos. Quiere decir que nosotros vamos a tomar el 33.29 y le vamos a sumar o restar el 2.5 para identificar ese intervalo. ¿Para qué nos va a servir a nosotros ese intervalo? Para estimar el grado de correlación en la gráfica de la información. Entonces tenemos que identificar el grado de correlación y aquí está la fórmula. Otra vez tenemos más fórmulas que vamos a empezar a aplicar para poder identificar. Voy a dejar de compartir mi pantalla porque ya nos queda poco tiempo y voy a cerrar esta sesión y vengo con una nueva para concluir la información que tenemos.